¿Los gentiles deben guardar los mandamientos? Un creyente verdadero es aquel que persigue, persevera en la santidad, y eso quiere decir que debe cumplir dos requisitos: creer en Yeshua y guardar los mandamientos del Creador. Así lo leemos en Apocalipsis 14:12. Esta es la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos del Creador y tienen la fe de Yeshua. Un creyente deja de ser un gentil en el momento en el que cumple con estos criterios. Es considerado hijo de Elohim, lo que quiere decir que adquiere ciudadanía, linaje de Israel, y eso te lo demostraré en este video. Entonces, la pregunta clave es: ¿los gentiles deben guardar los mandamientos? Bienvenido a Hazak Behematz, esfuérzate y sé valiente. Para responder esta pregunta quiero hablar de varios temas que sé serán de bendición. Así que vamos a empezar con el primer tema: ¿qué es un gentil? Vamos a comenzar por el Antiguo Testamento, o conocido como Tanaj en raíces hebreas. La palabra gentil en hebreo es goí, que significa nación, pueblo o multitud. El plural es goim, naciones. Y en este sentido, Israel también es clasificada como goí al tratarse de una nación. Es decir, en la Torá y los profetas, Israel también fue llamada gentil. Solo que a diferencia de otras naciones, Israel se le llamó Goí Kadosh, que significa nación santa, pero podría traducirse también como gentil santa. Sé que para algunos esto puede resultar contradictorio y para otros puede ser incluso incómodo llamarle a Israel gentil o goí. Pero la Torá lo hace. Veamos algunos ejemplos. Éxodo 19:6. En hebreo dice: Beatem tiuli mamjelet kohanim begoí kadosh. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Entonces, Goí Kadosh se traduce como nación santa. Los profetas también se referían a Israel como Goí. Segunda de Samuel 7:23. En hebreo dice: Umihyamcha ki Israel Goí echad baaretz. ¿Y quién como tú, Israel, nación única en la tierra? Israel es llamada Goí echad, que se traduce como nación única. En Ezequiel 2:3, el Creador reprende a Israel y le llama Goim Amordim. En hebreo dice: Bayomer Eli ben Adam sholeach ani otcha el benei Israel el Goim Amordim. Él me dijo: oh mortal, te envío al pueblo de Israel, esa nación de rebeldes. Goim Amordim se tradujo como nación de rebeldes. Israel literalmente es llamado Goí santo o nación única si guarda los mandamientos del Creador, o Goim Hamordim, nación de rebeldes, si no guarda los mandamientos. La distinción de una nación santa o una rebelde está determinada por la obediencia a los mandamientos del Creador, no está determinada por el linaje de sangre. El Creador no hace acepción de personas como la Biblia enseña en Hechos 10:34. Si Israel se mantiene fiel a los mandamientos del Creador, es llamada Goí Kadosh, nación santa. Todas las demás naciones que no guardan el pacto y la obediencia a los mandamientos son consideradas naciones amordim, naciones rebeldes o naciones que se han corrompido, esto es Goim Tamim, naciones corrompidas. Levítico 18:24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Levítico 20:23. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Entonces, Israel es Goí Kadosh. La palabra Kadosh significa consagrado, distinto o apartado. Lo que hace que Israel sea una nación única y apartada son los mandamientos que el Creador les ha brindado a través de su Torá. Deuteronomio 4, 7, 8. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Adonai, nuestro Elohim, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Y aquí Israel es llamada Goí Gadol, que se traduce como nación grande. Deuteronomio 10, 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Adonai tu Elohim de ti? Sino que temas a Adonai tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Adonai y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Vemos cómo Israel fue apartada por la Torá y los mandamientos del Creador, y así lo afirma Shaul, Pablo, en la carta a los romanos, refiriéndose a los israelitas. Romanos 9:4, que son los israelitas, de los cuales son
No dice fueron, dice son, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mesías, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Estos atributos que describe Pablo siguen siendo atributos de Israel. La Biblia nunca afirma que fueron transferidos a una iglesia gentil. Entonces, en el Antiguo Testamento o Tanaj, la palabra goí se traduce como gentil y fue una palabra utilizada para todas las naciones, incluida Israel, ya que significa nación. Israel es una nación, por lo que la diferencia del resto de las naciones es que cuenta con el pacto, la Torá, las promesas, la adopción y por supuesto el Mesías. Levítico 20:26. Habed pues de serme santos, porque yo Adonai soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. La palabra gentil comenzó a utilizarse para las naciones idólatras después del primer templo. Ya en el Nuevo Testamento o Brit Hadashah, en los Evangelios y en la Carta de los Apóstoles, se utiliza la palabra gentil para identificar al idólatra. Es la palabra griega etnikos o etnos, que podríamos traducir como foráneo, persona extranjera o que tiene costumbres ajenas a Israel. Es un término que se utiliza para referirse a dos tipos de personas. Personas hebreas, es decir, israelitas que olvidaron su linaje a lo largo de la historia, sirven a otros dioses y no guardan los mandamientos del Creador. También se refiere a personas que no son hebreas, que no son de origen israelita y que sirven a otros dioses y no guardan los mandamientos del Creador. Esto quiere decir que ser gentil tampoco es una cuestión de linaje, sino que se trata de aquellos que no guardan los mandamientos y sirven a otros dioses, sean de origen israelita o no. Un gentil es aquel que tiene costumbres ajenas a las Escrituras. Romanos 9:7. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. En el versículo anterior se nos enseña que no todos los que descienden de Israel son israelitas, y esto es muy importante saberlo porque ser israelita no depende del linaje o la sangre, sino depende de nuestra fidelidad en Yeshua y en guardar los mandamientos de nuestro Creador. Repito, depende de guardar los mandamientos del Creador. Ser una persona gentil desde la perspectiva bíblica del Nuevo Testamento significa estar fuera del pacto, lejos de la ciudadanía de Israel, sin la esperanza de la vida eterna y sin la presencia de Elohim. Estas bendiciones están reservadas para el pueblo de Israel. Así lo leemos en la carta a los Efesios 2:11 al 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Un gentil cuando cree en Yeshua deja de ser un gentil por definición y es hecho cercano a la ciudadanía de Israel. Regresemos a Efesios. Ahora vamos a leer versículo 13. Dice: Pero ahora en Yeshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Cuando un gentil cree que Yeshua es el Salvador, deja su condición de gentil o de nación corrompida. Un gentil pasa de ser parte de naciones amordim a ser parte de la nación Kadosh. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero ¿por qué Israel? Recordemos que Israel es el nombre del pueblo santo del Creador, llamado así por el nombre que el Eterno le dio a Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Esto quiere decir que es Israel, el linaje de Abraham, a quien se le dio el pacto, la promesa y la bendición de tener la presencia del Creador. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. El Creador establece un pacto perpetuo con el linaje de Abraham. Esta condición no ha cambiado en el Nuevo Testamento. En muchos versículos se declara que nuestro Creador es el Elohim de Israel y que la función de Yeshua es la salvación y la restauración de Israel. Nunca dice la Biblia que vino a fundar una nueva religión. Mateo 15:31. La multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban a Elohim de Israel
Israel, Lucas 1:16. Refiriéndose a Yeshua dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan a Adonai Elohim de ellos. Hechos 5:31, refiriéndose a Yeshua también, dice, a este, Elohim ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 10:36, Elohim envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Yeshua el Mesías. Hechos 13:17, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Hechos 13:23, de los descendientes de este, conforme a la promesa, Elohim ha provisto a Israel un Salvador que es Yeshua. Mateo 10:6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Adonai no viene por una denominación, Yeshua no vino a fundar una iglesia bautista, metodista, protestante. El único pueblo para el Creador se llama Israel, y esto es lo que dice la Biblia. Israel es el pueblo escogido por el Creador según la narrativa bíblica, con quien el Creador ha establecido un pacto que es irrevocable. Yeshua mismo menciona su propósito: no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:23. Este último versículo también nos enseña una gran verdad. ¿Por qué Yeshua dice que no ha venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Israel se dividió en dos partes, las tribus del norte y las tribus del sur. Las tribus del norte se les llamó la casa de Israel, también se le llamó la casa de Efraín o casa de Jacob. Y las tribus del sur se les llamó casa de Judá o casa de David. La casa de Judá está conformada por la tribu de Judá, de Benjamín y levitas principalmente, que regresaron del exilio de Babilonia y de los cuales vienen los judíos en el tiempo de Yeshua. En cuanto a la casa de Israel, fue una historia distinta. La casa de Israel, o también llamada la casa de Efraín, son esas tribus que fueron llevadas cautivas en el año 722 antes del Mesías por el imperio de Asiria. Luego fueron dispersas por todo el mundo, se extraviaron en las naciones, perdieron su identidad y su ciudadanía, haciéndose goítame, nación corrompida, y muchos de ellos fueron llamados gentiles en el tiempo de Yeshua. Oseas 8:8, Israel ha sido tragado, ahora está entre los gentiles, goim, como vasija inservible. El propósito de Yeshua es recuperar a esas tribus que se les llama en la Biblia la casa de Israel, para volver a juntarlos en un solo pueblo, Israel, junto con la casa de Judá, bajo su Torá, su pacto y promesas. Por eso está escrito que Yeshua dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. También Yeshua dice en Juan 10:27 y 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto quiere decir que si has escuchado y creído en Yeshua, si crees que Él es la salvación, es probable que seas parte del linaje de Israel que se extendió entre las naciones. Es decir, eres una oveja perdida de la casa de Israel. Hay cristianos devotos de la Escritura, apasionados por adorarle, por alabarle, por escudriñar la palabra del Eterno, y de alguna manera puede ser que por su sangre corra linaje de alguna de las tribus perdidas que han escuchado la voz de su pastor. La función de Yeshua es unir a los dos pueblos para formar uno solo. Efesios 2:13 y 14, pero ahora en Yeshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y con esto se cumpliría el verdadero pacto renovado, como está escrito en Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Este es el verdadero pacto renovado, que el Creador pondrá su Torá en nuestra mente y nuestro corazón, y seremos un pueblo para Adonai, y Adonai será nuestro Dios. El pacto que el Creador ha establecido con su pueblo de Israel lo reitera a lo largo de toda la Biblia. Veamos Éxodo 6:7, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim. Jeremías 7:23, mas esto le mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Elohim y vosotros me seréis por pueblo. Jeremías 11:4, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Elohim. Jeremías 30:22, y me seréis por pueblo y yo seré vuestro
vuestro Elohim. Ezequiel 36:28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. Este pacto que establece la voluntad del Creador de tener un pueblo y ser su Elohim está dirigido a Israel. Y ahora en el Nuevo Testamento este propósito no cambia. Segunda de Corintios 6:16, porque vosotros sois el templo de Elohim viviente, como Elohim dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Hebreos 8:10, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Elohim y ellos me serán por mi pueblo. Este pacto se cumple en Apocalipsis 21:3, he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. El Creador ha establecido un solo pueblo, y con este pueblo el Creador ha establecido un pacto, una alianza. Todo aquel que guarda los mandamientos y tiene la fe en Yeshua es parte de este pueblo, ya que es por medio de Yeshua que somos hechos cercanos, somos considerados linaje de Abraham. Cada vez que nos declaramos gentiles, nos estamos describiendo como fuera de ese pacto, lejos de Dios. El concepto iglesia gentil es un invento de la teología del hombre. La iglesia cristiana no ha sustituido al pueblo de Israel como se piensa en la actualidad bajo lo que se llama la teología del reemplazo. Al contrario, los que en otro tiempo fuimos llamados gentiles, hemos sido unidos al tronco que es Israel por el sacrificio de Yeshua que nos ha hecho justos. El Creador no ha desechado a su pueblo de Israel. Romanos 11:2. No ha desechado Elohim a su pueblo, el cual desde antes conoció. Entonces, si Israel es el pueblo del Creador, ¿cuál es el plan para los gentiles entonces? Los gentiles, las naciones que están fuera del pacto y la ciudadanía de Israel también son parte del plan de salvación del Creador, como lo declara la Torá, porque recordemos que para la Torá no hay distinción en cuanto a raza o etnia, sino todo depende de guardar los mandamientos de Dios. De hecho, Pablo enseña en Romanos 3:29. ¿Es Elohim solamente Elohim de los judíos? ¿No es también Elohim de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Veamos qué plan tiene el Creador para los gentiles, es decir, para las demás naciones. Recordemos, el pacto que el Creador hace es con Abraham. Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Nos dice que Israel será de bendición para todas las naciones, al igual que en Génesis 26:4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. La Biblia dice que todas las naciones, todos los gentiles, Goim, serán bendecidos por el linaje de Abraham, que es Israel. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Esto está en Romanos 11, 23 y 24. También la Biblia registra la bendición profética que hizo Jacob sobre Efraín. Recordemos que la casa de Israel, las tribus perdidas, también se les llama la casa de Efraín, Génesis 48, 19. Refiriéndose a Efraín, su descendencia formará plenitud de naciones, que también se traduce como plenitud de gentiles. Aquí nos dice que de la tribu de Efraín se formarán plenitud de gentiles. Vamos a conectar este versículo con Romanos 11, donde se utiliza también este término de plenitud de gentiles. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto quiere decir que hay un endurecimiento del pueblo de Israel, tanto de la casa de Judá en cuanto no reconoce a Yeshua como el Mesías, y también en la casa de Efraín, al ser gentiles que han aceptado a Yeshua, pero no aceptan la Torah del Creador. Esta condición continuará en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, hasta que el Evangelio, el conocimiento de Elohim y la fe en Yeshua se haya esparcido por todas las naciones, por todos los gentiles, y reconozcan a Yeshua como el Salvador. Es algo que ya está sucediendo. La verdad de la Torah comienza a enseñarse y estamos regresando a nuestra raíz hebrea y a un mayor conocimiento de la voluntad del Creador. Este evento se muestra en Apocalipsis 7, 9 y 10.
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y al Cordero. La Torá siempre ha contemplado a los gentiles para la salvación. Isaías 11:12. Y se levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Isaías 42:6. Yo, Adonai, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por la luz de las naciones. Isaías 49:6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El Creador en su plan de salvación contempla a la casa de Judá, a la casa de Israel y a las naciones que no sean linaje, pero decidan tener la fe de Yeshua y guardar los mandamientos de Elohim. Isaías 56:6-7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Elohim para servirle y que amen el nombre de Elohim para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Como gentiles debemos morir a nuestra pasada manera de vivir, y si hemos aceptado a Yeshua, ahora somos parte de la ciudadanía, injertados en el buen olivo que es Israel, y nuestra permanencia está en guardar los mandamientos del Creador. El gentil entra en un proceso llamado santidad, que implica caminar en la Torá, en la voluntad del Eterno. Y aquí es donde respondemos la pregunta: ¿los gentiles deben guardar los mandamientos? La respuesta es sí, los gentiles que han creído deben guardar los mandamientos. Así se enseña en el Nuevo Testamento después de que los apóstoles se dieron cuenta que también los gentiles están contemplados en el plan de salvación. En el libro de Hechos se registra que los gentiles comenzaron a creer en Yeshua. Hay dos eventos importantes. Uno se menciona en Hechos 10. El Espíritu de Santidad le mostró a Pedro, a través de un sueño, que el Evangelio debe llevarse a los gentiles. Pedro lo reconoce en Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación gentil se agrada del que le teme y hace justicia, es decir, guarda sus mandamientos. Otro evento es cuando muchos gentiles creyeron en el mensaje de Pablo, Hechos 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Aquí Pablo y un pequeño grupo de apóstoles predicaban el evangelio en las sinagogas en Shabbat, donde acudían judíos y gentiles. En este pasaje describe cómo gentiles, al escuchar a Pablo, se maravillaron con la enseñanza y pidieron a Pablo que continuara hablando del evangelio en el siguiente Shabbat. Así que veamos qué sucedió. Hechos 13:44. El siguiente Shabbat se juntó casi toda la ciudad por oír la palabra de Elohim. Recordemos las palabras de Yeshua: mis ovejas oyen mi voz. A raíz del incremento de los gentiles que comenzaron a creer, está registrado en Hechos 15 que en el Concilio de Jerusalén se determinó qué es lo que debe enseñarse a los gentiles que han creído en Yeshua. Entonces es en Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén, donde se determina el proceso de santidad que un gentil debe llevar mediante una enseñanza e introducción gradual de la Torá. Después de un debate acerca de lo que un gentil debe guardar, se estableció comenzar con 4 principios que en realidad son mandamientos de la Torá y que están relacionadas a la idolatría. Hechos 15:19 dice: yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Estos 4 mandamientos son tomados de la Torá: no contaminarse con sacrificado a ídolos, la fornicación, estrangulado o ahogado, no comer sangre. Estas 4 instrucciones están ligadas totalmente a la idolatría.
Se sabe que prácticas religiosas en esos tiempos consistían en comer animales sacrificados a los ídolos como forma de adoración. También existía la prostitución religiosa, el consumo de sangre y el estrangulamiento ritual de animales. Es decir, animales sacrificados sin derramar la sangre, que va en contra de la Torá. Estas 4 acciones estaban relacionadas con dejar la práctica de la idolatría. Entonces, lo primero que debe abstenerse un gentil es de idolatría y prácticas relacionadas a esta. ¿Esto quiere decir que los gentiles solo deben guardar estos 4 mandamientos? Claro que no. ¿Qué sucede con los demás mandamientos, como honrar a los padres, no mentir o no asesinar? Evidentemente, los demás mandamientos serían enseñados en Shabbat. Para estos creyentes va a continuar la enseñanza de la Torá. Si seguimos leyendo Hechos 15, lo vamos a descubrir. Hechos 15, 20 y 21. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo, cada día de Shabbat. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero es salir de la idolatría y después, cada Shabbat, continuar aprendiendo los mandamientos de la Torá. En otras palabras, poco a poco irían instruyéndose para poder crecer y poner en práctica la palabra de Elohim, curiosamente en día Shabbat. Es como un niño que comienza primero a gatear y luego a caminar. Así, el gentil aprende a desprenderse de la idolatría, que es prioridad, y luego, con el paso del tiempo, dedicación y estudio, forjar su carácter en semejanza al Mesías. Esto nos enseña que en el tiempo de los apóstoles, entre los primeros creyentes, siguió enseñándose la Torá en los días Shabbat, como lo dijo Yeshua en una de sus últimas enseñanzas. Mateo 23, 1 al 3. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La cátedra de Moisés era el lugar desde el cual los escribas y fariseos leían la Torá. Esa es la razón por la que Yeshua dijo que todo lo que digan en la lectura de la Torá fuera hecho, pues se trataba de los mandamientos del Creador, mas no hagan conforme a sus obras, porque ellos no hacían lo que la Torá enseñaba. Éxodo 19, 5, 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Apocalipsis 14:12. Esta es la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos del Creador y tienen la fe de Yeshua. Si eres creyente y dices conocer a Yeshua, entonces deberías tomar en serio lo que se escribió en 1 de Juan 2, 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora, si debemos guardar los mandamientos, ¿quiere decir que debemos lapidar a los pecadores como dice el Antiguo Testamento? Eso lo responderé en el siguiente video. Busquemos la verdad porque la verdad nos hará libres.